¿Y es circo? O sea, ¿somos una compañía de circo? Pues ahí se complica la pregunta. Creo que somos de circo y muchas más cosas. Para mí la idea es que se presente al espectador el circo contemporáneo que es nutrido de muchas experiencias internacionales, que es un poco de donde venimos yo y Pablo, que nos hemos formado muchos años en contexto de otros países y al final, bueno, hemos decidido el volver a Valencia y yo venir a vivir aquí. Pero sí, nuestro imaginario es un poco como todo el imaginario del arte contemporáneo, en este caso del circo y del teatro contemporáneo, es una combinación de muchos elementos artísticos distintos. Por eso es verdad que los trucos de circo sí que mantienen, digamos, el rigor que es propio de la dificultad técnica y de la maravilla que el circo propone, pero sí que todo esto viene como revisado en una clave donde la danza, donde la actitud performativa, donde el teatro, la comicidad, entran todas la música, entran todas una serie de otras disciplinas artísticas que convierten este tipo de arte en algo, digamos, que es más a 360 grados. Y creo que esto es básicamente lo que nos gusta hacer y es una... Sí, de todas formas, yo creo que es muy... creo que pasa mucho con el circo, que está creciendo mucho en estos últimos años y le queda mucho por crecer, sobre todo, que hay una idea preconcebida muy específica de lo que es el circo. Y creo que si esto fuese un espectáculo de danza, probablemente esta conversación no la estaríamos teniendo porque es mucho más común ver un espectáculo de danza donde hay teatro, hay muchas otras cosas. Y hablo de danza como hablo de teatro, como hablo de cualquier otra disciplina. Con el circo todavía cuesta mucho, también porque el circo es muy difícil de meter en otros contextos, pero bueno, cuesta mucho ver otros formatos. Pero en verdad este tipo de formatos se hacen en otros lugares también y es circo, o sea, ¿somos una compañía de circo? Pues ahí se complica la pregunta. Creo que somos de circo y muchas más cosas.